Con 20 años empezó a participar en las concentraciones de Gesto por la Paz en Bilbao desde sus orígenes, en 1986. En 1987 impulsó la creación del grupo local de Gesto por la Paz en su barrio de San Ignacio, en Bilbao, y desde 1991 hasta su disolución en 2012 fue miembro de la Comisión Permanente de Gesto por la Paz. Ha sido uno de los promotores y participantes en el en el documental Gesto, estrenado este mismo año en el Cinema al Día de Donosti. El documental es uno de los proyectos de Gogoan, por una memoria digna, asociación considerada como heredera de Gesto por la Paz, y fue presentado, como han recordado en la inauguración, este mismo martes aquí en los cines Bayona. Con este bagaje y ese conocimiento desde dentro de lo que significa y de lo que significaba y aportaba a la sociedad el movimiento cívico Gesto por la Paz, le hemos pedido que nos hable precisamente de Gesto por la Paz y el movimiento pacifista. Adelante, y reiterando el agradecimiento por tu presencia aquí hoy. Eskerrik asko, muchas gracias por la invitación y por dar espacio para pues poder hablar de la historia, en este caso de la historia de Gesto por la Paz, ¿no? Ahora mismo todos hablamos de memoria, de la necesidad de construir esa memoria, y yo voy a intentar compartir con vosotros en estos minutos lo que hizo Gesto en el momento en que lo hizo, porque me parece que es importante. No es una cuestión de justificar, sino de describir lo que se hizo, poniéndolo en valor y en las circunstancias en las que los hizo. No es traer lo que se hizo antes a traerlo ahora, sino ponerlo en valor en esas circunstancias. Y cuando decía, pues desde ese punto de vista no voy a ser objetivo, os voy a contar mi memoria, os voy a contar lo que yo he vivido, pues en muchos casos de primera persona, ¿no? Y obviamente entre todos también se trata de reflexionar, incluso de poder tener en algunos casos alguna visión crítica, pero al menos conocer de primera mano lo que ocurrió, y también fundamentalmente pues para las personas más jóvenes que no lo vivieron de primera mano, ¿no? Y también para intentar, pues bueno, en algunas cosas ver la vigencia que pueden tener mensajes y planteamientos que ya se lanzaron durante el ejercicio de la violencia, que todo lo que se haga durante el ejercicio de la violencia tiene esa enorme dificultad, esa enorme contaminación, algo que distorsiona absolutamente todo, la política y la sociedad, ¿no? Y la convivencia. Y una primera reflexión que os quería compartir y bueno, que viene desde el sentimiento, es decir, cuanto más tiempo transcurre desde el final de la violencia, mayor es el sentimiento y el sentido de que es sin sentido, eso es, de que no ha tenido ningún sentido y que es absolutamente incomprensible que haya ocurrido lo que ha ocurrido, esa trágica historia de la violencia. Eso que unas mañanas, unas determinadas personas se levantaban con el objetivo de eliminar físicamente a otra persona. ¿Qué justificación, qué sentido tiene? ¿Para qué ha servido? Para nada. Pues esa sensación se incrementa. Y es también paradójicamente, y podemos llegar a esa sensación porque yo y muchas personas que compartimos en la vivencia en Gesto por la Paz, durante ese tiempo veíamos que eso no iba a acabar nunca, que desgraciadamente íbamos a seguir viviendo con esa lacra y la tragedia toda nuestra vida. Y por tanto, afortunadamente podemos lanzar estos mensajes de ha pasado, ha finalizado, y obviamente siendo críticos y poniendo ese peso crítico sobre todo lo ocurrido y que sirva para establecer esa convivencia futura, ¿no? Y a partir de aquí os quería compartir como 5 rasgos de Gesto por la Paz que, bueno, pues que para mí tienen valor, tienen sentido, y quería compartir esas reflexiones, ¿no? Gesto por la Paz fue, desde mi punto de vista, es decir, que todo el tiempo hablaré evidentemente de lo que yo he vivido, Gesto por la Paz fue una genuina construcción colectiva, y luego lo trataré de explicar, una genuina construcción colectiva que propició un cauce de expresión sistemática contra la violencia terrorista, activando la movilización contra la violencia. Tercero, que propició o intentó propiciar un ámbito de solidaridad hacia las víctimas. 4, que eso lo hacía desde la defensa de los derechos humanos para todas las personas. Y 5, lo hacía desde una perspectiva política prepartidista, porque había una incidencia en la política, y yo creo que eso también trataré de explicarlo luego. Y luego, pues sí me gustaría hacer 2 apuntes sobre 2 temas, si se quiere, más ya de a posteriori, de hacer un análisis sobre ese final de ETA, sobre cómo acabó,
y también en general sobre el papel de la sociedad entre todo este problema, ¿no? La primera frase que os decía era que para mí Gesto por la Paz ha sido una genuina construcción colectiva. Gesto fue una organización que trabajó por la paz y el respeto de los derechos humanos desde 1985. La primera concentración se hizo en 1985 en la Plaza Circular de Bilbao, hasta el año 2013, 28 años. 28 años en el ámbito de reacción contra la violencia que se pretendía realizar sobre esa supuesta motivación política relacionada con el País Vasco y con Navarra, ¿no? Y por intentar explicar los orígenes, ahora mismo también nos preguntan, cuando haces ese análisis sobre qué ocurrió, recientemente también me preguntaban, ¿cuáles eran vuestras referencias cuando creasteis Gesto por la Paz? Pues no teníamos referencias, es decir, Gesto por la Paz fue el resultado del análisis, de las motivaciones, de las inquietudes, del aquí y ahora, y entenderme el aquí y el ahora en aquel momento. No llegamos a Gesto por la Paz desde el pacifismo, no éramos militantes de ese pacifismo que podía ser pacifismo internacional. Para nosotros eso, probablemente igual por la edad, es decir, que estamos cerca de 20 años muchas personas, nos resultaba lejanos. Probablemente llegamos al pacifismo después de entrar en Gesto por la Paz. E incluso el pacifismo no es una palabra que hemos utilizado habitualmente en Gesto, es decir, nosotros nos consideramos trabajadores por la paz y por la defensa de los derechos humanos. Son palabras que hemos utilizado más que el término pacifismo, que podía tener esa connotación, incluso si quieren, más internacional, más relacionado con los conflictos internacionales, y nosotros teníamos claro que nosotros hacíamos el aquí y ahora, que ya teníamos bastante con hacer el aquí y ahora, y veíamos esa necesidad, ¿no?, de tener que hacer algo a partir de lo que nosotros estábamos viviendo, ¿no? Recuerdo, porque también Florencio Domínguez, en su época de periodista de Vasco Press, que estaba también aquí ahora como presidente, hizo un primer estudio sobre cuáles eran los orígenes de Gesto por la Paz, y él ya apuntaba que había una presencia de personas muy jóvenes, muchos casos también de una motivación cristiana católica que propiciaron esa participación. Y luego también, pues porque tuvo su incidencia en los orígenes, había gente que probablemente en el ámbito de la política estaba muy cerca o bastante cerca de Euskadi Ezkerra, que también en aquel momento ya estaba como en el proceso de desaparecer o de crear nuevas formas de asociación política. Por tanto, esos fueron los orígenes, en esa parte importante también de juventud, que tenía ese rasgo también de cierta, no sé si ingenuidad, inconsciencia, pero bueno, pues que se dio también, y de intuición, porque muchas de las cosas que hemos hecho parece que tuvimos alguna intuición para llevarlas, cuando realmente pues fue esas motivaciones que tuvimos en ese momento, ¿no? Y por poner un contexto, en aquel momento, año 85, segunda parte de la década de los 80, pues teníamos atentados de ETA y atentados del GAL. Y era habitual que durante una misma semana tuviéramos atentados de ETA, porque evidentemente eran los más mayoritarios, los que más muertes han generado y más dolor han generado, y también teníamos en aquel momento atentados del GAL. Y la motivación de las personas para crear Gesto por la Paz era que había que hacer algo, que no nos podíamos acostumbrar a esa cotidianidad en la que desgraciadamente estaba desarrollándose esa actividad de la violencia, ¿no? Pensando en esto, yo alguna vez he utilizado que Gesto por la Paz fue una respuesta a la ordinariez de la violencia. Y la ordinariez en los dos sentidos, en el sentido de que estaba convirtiéndose en una práctica habitual, en el que veíamos ya cada mañana las noticias sobre los atentados o varios atentados, y también en esa ordinariez que quedaba fuera absolutamente de toda regla mínima de convivencia mínima, porque ya digo, el objetivo de esas personas era el eliminar físicamente a otras personas, ¿no? Y en ese elemento de la ordinariedad, yo creo que ahora se pueden hacer esos ejercicios de leer simplemente los titulares de cómo se reflejaban los atentados en aquellos años finales, segunda década de los 80, y parecían noticias de sucesos, literalmente. Sucesos que ocurrían, y ocurrían desgraciadamente por esas decisiones personales de personas con las que convivíamos, o seguro, no sé si con las que convivíamos, pero personas con las que convivíamos justificaban que eso se llevase a cabo, ¿no? Y dentro de esa labor que desarrolló Gesto por la Paz, sí, en ese tipo a veces de intuición tuvimos
bueno, o veíamos la necesidad de desarrollar dos facetas, y ahora entraré ya en los siguientes, ¿no? Desarrollar algo que veíamos que era primordial y que probablemente es lo que recibe el nombre de Gesto por la Paz, que era la movilización contra la violencia, y obviamente veíamos la necesidad de ir acompañándolo de un discurso, de un análisis que en algunos casos era con lo que nos encontrábamos. Ya digo que no era que previamente, sino que veíamos la necesidad de realizar ese tipo de análisis entre todas las personas que formábamos Gesto por la Paz, ¿no? Por lo tanto, la segunda frase que os comentaba era el segundo elemento, que Gesto propició un cauce de expresión sistemática contra la violencia terrorista, ¿no? En el sentido de, bueno, poner en valor el cauce, es decir, que no era gente que se afiliaba a Gesto, sino Gesto proporcionaba un cauce, un medio para que la sociedad se expresara, ¿no? Y un valor fue sistemático, es decir, que tuvimos, bueno, pues esa también, en cierto modo, intuición de que era necesario estar, porque evidentemente, y afortunadamente hasta que finalizó, pero la necesidad de estar permanentemente en la calle, ¿no? Por tanto, esa labor fundamental de concienciación y sensibilización hacia la sociedad, de hacerle consciente del grave problema de la violencia, fue algo que estuvo intrínsecamente unido a Gesto por la Paz. Y propiciar también un modelo de movilización social desde un planteamiento unitario y plural. Para nosotros eso siempre ha sido muy importante, es decir, el buscar la unidad, y obviamente cuando hablamos de la unidad también entrábamos en la unidad de las fuerzas políticas que estaban en contra de la violencia desde ese planteamiento unitario y valorar esa pluralidad de rechazo a la violencia, ¿no? Y el elemento más genuino de nuestra organización fueron los Gestos por la Paz, que, como bien se dice, que me alegra enormemente poder tener la foto y poder expresar, es decir, este es el Gesto por la Paz que se realiza en el Arenal de Bilbao, ¿no? Que fue también uno de los primeros, ¿no? Que eran concentraciones silenciosas de 15 minutos que se realizaban al día siguiente de cualquier muerte relacionado con el problema de la violencia que sufríamos en el País Vasco y en Navarra. Y ya digo que como recibe el nombre, pues para nosotros es algo relevante y me gustaría resaltar tres aspectos. Eran en silencio, eran el mayor número posible de sitios y eran contra todas las muertes. Eran en silencio, como ya se ha explicado muy acertadamente, me alegra mucho escucharlo, porque pensábamos que el silencio era la mejor forma de demostrar la pluralidad de la sociedad vasca. También, igual y probablemente como reacción, porque estábamos acostumbrados a una movilización con unos cantinetes que a mí todavía los tengo grabados aquí, eso os los digo. Es decir, el cantinete de cualquier manifestación que en ese momento era en el entorno de la izquierda abertzale, era, en cierto modo, también como una monotonía que yo creo que también desde esa intuición necesitábamos absolutamente diferenciarnos de eso, ¿no? Y se hicieron en silencio y creemos que fue un acierto para mostrar esa pluralidad, ¿no? Luego Xavier Echeverría, que ha sido un profesor de ética de la Universidad de Deusto muy cercano a Gesto, que ha contribuido mucho incluso a crear ese corpus de lo que es el rechazo a la violencia desde el planteamiento de Gesto por la Paz, lo decía que para él era un silencio público e intencionado, no era un silencio sin mensaje, no era un silencio de no atreverse a decir nada, sino que creíamos que era la mejor forma de realizarlo, ¿no? También se reflejaba en el documental. Muchas cosas voy a reproducir el documental porque lo tenemos muy, muy vivo, ¿no? Una persona, Itziar Aspuro, en el documental decía que también el silencio es unánime o no es silencio. Es decir, que una sola persona ya podía romper el silencio. Y podemos decir que en las concentraciones de Gesto sí se respetó ese silencio, ¿no? Era en el mayor número de lugares posibles, que iba con la sensación de la voluntad o de la intención de intentar concienciar de que lo queríamos hacer delante de nuestros vecinos, de que queríamos hacerlo en nuestro barrio, porque ya digo, había una concentración en Bilbao, un lugar céntrico como podía ser este, pero no, es decir, queríamos hacerlo en los diferentes barrios también de Bilbao, porque nos parecía muy importante el concienciarlo. Y todas las personas que hemos participado en las concentraciones de Gesto tenemos grabadas las miradas de la gente que pasaba. Es algo que tenemos interiorizado. El que no nos quería ver, el que no quería que les viésemos, el que incluso parecía que molestábamos por ocupar ese espacio, esa al menos inquietud o que por ponerse a pensar, yo creo que lo proporcionábamos con ese estar en las plazas de nuestros barrios donde vivíamos. Llegamos a realizar pues 200 concentraciones silenciosas en el País Vasco y en Navarra, ¿no? Y creemos que también de esa intuición, pues creemos que fue también un acierto, que esa diversidad
Obviamente nos restaba la eficacia de la repercusión mediática de la gran foto. Pues no, valorábamos mucho más el poder llegar al mayor número de personas, ¿no? Y lo hacíamos contra todas las muertes. Es decir, que en aquel momento decía que había atentados de ETA, había atentados del GAL. Para nosotros, obviamente, eran atentados terroristas y salíamos indistintamente por unos y los otros. Y también salíamos por el planteamiento inicialmente cuando había una muerte relacionada con el problema sin ser un atentado. Es decir, cuando moría un terrorista, un presunto terrorista manipulando una bomba, también salíamos. La sensación, la reflexión que hacíamos entonces es que para nosotros también era una muerte evitable, que no se tenía que haber dado, que no tenía ningún sentido que esa persona hubiese muerto. Intentamos, obviamente, clarificar claramente las responsabilidades, que no estábamos hablando de una responsabilidad hacia esa persona de la sociedad, no, era responsable de su propia violencia, utilizamos esos términos, responsable de su propia violencia. Y también es cierto que a veces este elemento de contra todas las muertes nos costó que se entendiera y en algunos casos no lo conseguimos, como pues, elemento también de análisis y de revisión, ¿no? Y también como ese elemento de búsqueda del planteamiento unitario y plural, como un elemento destacable, pues cada año, anualmente, al finales de enero, con el aniversario de la muerte de Gandhi, sí que realizamos una manifestación en Bilbao, intentando, pues bueno, tener que eso más aglutinar, incluso aglutinar a todas las personas de gesto. E insisto, el planteamiento unitario plural, porque también en ese era el sitio donde nosotros valorábamos enormemente que estuviesen todas las fuerzas, todos los partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas que se manifestaban en contra de la violencia para que también se reconocieran mutuamente que había ese espacio para estar en contra de la violencia. Nosotros decíamos que quien se autoexcluía seguía siendo quien seguía justificando la utilización de la violencia, ¿no? Y por tanto, para nosotros era un espacio en el que buscábamos mucho, en este caso sí era la foto de que todas las fuerzas democráticas se manifestasen en contra de la violencia, ¿no? Y por poner algunos rasgos de la evolución que me parecen significativos porque muy relacionados con esa movilización contra la violencia, una parte fue esas contramanifestaciones que todos y todas la sufrimos, especialmente durante las épocas de los secuestros. Nosotros lo llamamos a veces los secuestros encadenados, que surgieron unos a continuación de otro, desde José María Aldaya hasta la liberación de José Antonio Ortega Lara. Fueron más de 2 años, desde el 8 de mayo del 95 hasta el 1 de julio del 97. Nosotros semanalmente, todos los lunes, hacíamos concentraciones silenciosas para pedir la libertad de esas personas secuestradas y ya como estrategia tuvimos esas contramanifestaciones. En este caso, aquí hay un espacio, en los otros lugares era absolutamente unido y obviamente el sitio para nosotros de mayor dolor fue Echarri Aranaz, en las que el grupo de Echarri Aranaz tuvo que dejar de realizar estas concentraciones, dejar de realizar su concentración porque el ambiente que se generaba era absolutamente insufrible. La concentración estaba a milímetros de las otras personas. Cuando acababan la concentración, les seguían literalmente a casa para literalmente amedrentarles. Aguantaron, pero ya hubo hasta ese límite humano que tuvieron que dejarlo y lo manifestamos como elemento a valorar, decir, de que estuvieron, a pesar de eso, estuvieron durante bastante tiempo realizándola y al final ese límite humano tuvieron que dejarlo. En Pamplona tuvieron que cambiarse de sitio 4 veces, no sé si también lo dice Javier Alcalde en el documental, tuvieron que cambiarse 4 veces y a las 4 nos siguieron, no sé, podríamos haber seguido así por ese elemento tragicómico de la situación, ¿no? Y como decía, nosotros respetamos el silencio, los que estaban ahí enfrente no lo respetaron, ¿no? Y yo creo que un elemento característico de gesto es perseverar y perseverar. Nosotros pensábamos que teníamos que estar ahí y estuvimos durante esos más de 2 años en todos los lugares en los que nos habíamos planteado, en este caso a excepción de Echarri Aranaz, que queda dentro de lo que es el planteamiento absolutamente humano, ¿no? Sí me gustaría también resaltar que, bueno, pues y luego, si puedo, lo llevaré también un poco desarrollaré, que también evidentemente hubo momentos en los que ese planteamiento unitario contra la violencia se rompió y también fueron elementos, yo creo que tensos, de dificultad y de preocupación, ¿no? Y sobre todo desde las fuerzas políticas propició esa ruptura en la unidad contra la violencia. También muy unido a lo que fue esa parte final de la violencia en la que hubo, si se quiere, una institucionalización de la respuesta en la que, visto desde la perspectiva social, de organización social,
creíamos que muchas veces decimos que podían haberse pensado otros modelos porque las instituciones propiciaron realizar concentraciones silenciosas a las 12 de la mañana, casi en cierto modo copiando el modelo de los gestos por la paz que ya realizaba la sociedad por la tarde. Por tanto, yo creo que hay un elemento de influencia que sí se podía haber, yo creo, a veces les digo, alguna vez que hablo con eso, podría haberlo pensado un poco más o haber sido un elemento más ingenioso que las instituciones, que probablemente llegaron un poco tarde a esa respuesta sistemática contra la violencia, podían haberse aplicado nuevos modelos, nuevas formas, ¿no? Tercera línea. Gesto propició un ámbito de solidaridad hacia las víctimas. Trató de propiciarlo, en algunos casos, porque creemos que sí lo conseguimos y evidentemente siempre sometido a la crítica y a la valoración. Todos hemos llegado tarde a las víctimas, todos, incluso nos incluimos. Decimos que el elemento fundacional de Gesto por la Paz, que se llama un documento de líneas de fondo, en ese documento del año 85-86 no aparecía la palabra víctimas, sí aparecían las personas que estaban sufriendo, pero no aparecía esa palabra víctimas como elemento, como una entidad absolutamente fundamental, ¿no? Y esa creciente centralidad de las víctimas yo creo que ha ido acompañando a Gesto por la Paz y cada vez hemos sido más conscientes. También unas reflexiones con Xavier Echeverría, profesor de ética, decía, no, es que en el aquí y ahora que nosotros proponemos o defendemos, estamos en contra de la violencia desde la defensa de los derechos humanos y desde la perspectiva de las víctimas. Y no es una cuestión baladí, evidentemente eso hay que darle significado y hay que darle contenido, pero no es baladí, es decir, están en contra de la violencia desde la defensa de los derechos humanos y desde la perspectiva de las víctimas, ¿no? Para nosotros, la reflexión era que las víctimas eran las trágicas destinatarias del ataque que iba dirigido contra toda la sociedad. Y eran las trágicas destinatarias bajo esos factores absolutamente irracionales que los que ejercían la violencia decidían. Pero al resto de la sociedad le tocaba asumir eso, que probablemente no lo hicimos o se hizo muy débilmente, que el ataque iba contra todos. La mayoría de la sociedad, y luego podremos, si hubiera tiempo, hablar un poco más, decíamos, no va con nosotros, va contra el colectivo de víctimas, va contra ese colectivo y probablemente dentro de esa conciencia lo intentamos delimitar. Si no soy político, si no soy policía, si no soy juez, si no soy periodista, me quedo fuera de esto. Entonces, eso permitía ver la violencia como un espectador y no verla como un ataque que iba dirigido contra toda la sociedad y, por tanto, no implicarse como sociedad en esos necesarios respuestas, mecanismos de solidaridad, reconocimiento y acompañamiento contra la violencia. Nos parece una idea clave. Es decir, como sociedad deberíamos haber asumido que la violencia terrorista era un ataque contra todos y que desgraciadamente se traducía en esas víctimas, ¿no? Y eso fue algo que a nosotros nos preocupó y a partir de ahí intentábamos ver que de las primeras cosas que teníamos que hacer era humanizar a las víctimas, ponerles vida. También el libro Vidas rotas de Florencio Domínguez yo creo que es un ejemplo de los primeros y muy básico para ver esa historia personal de cada una de las personas que moría. Y digo, poner en valor de lo que os comentaba al principio, de lo que Gesto hizo en el momento que lo hizo. Desde el año 2002 empezamos a realizar unas jornadas en las que invitábamos a víctimas a que contaran su historia. El escuchar el testimonio de una víctima no deja indiferente a quien se atreve a escucharlo. Os lo digo así, quien escucha el testimonio de una víctima no deja indiferente a quien se atreve a escucharlo. Y ahora, y en el 2002, pues probablemente todavía mucho más, es evidente. Y eso será un ejercicio permanente de tener que llevarlo a cabo, ¿no? Y afortunadamente fue, bueno, pues una de esas contribuciones que para nosotros nos parece que nos ha marcado y con la que, bueno, pues estamos, en cierto modo, de las cosas que queremos ponemos en valor, ¿no? Y otro apartado que me gusta resaltar dentro de esa reflexión es la actitud de las víctimas. Y también en el aquí y ahora, no entrando en otros conflictos. Las víctimas han proporcionado a la sociedad un regalo impagable porque es algo a lo que no estaban obligadas. Las víctimas han facilitado ejemplos de reconocimiento de todas las víctimas, de reconocimiento en favor de la convivencia, por no alentar ningún tipo de mensaje de odio, ningún tipo de mensaje de revancha. Es decir, y eso es algo que como sociedad tenemos que agradecer, ¿no? Y ejemplos, es decir, víctimas del GAL y víctimas de ETA han convivido en las asociaciones de víctimas desde el principio. En Covite han convivido víctimas de ETA y víctimas del GAL, no ahora, sino ya en los años 90 convivían porque se reconocían mutuamente en esos escenarios de dolor. Ha habido iniciativas
de juntarse esas víctimas de ETA, víctimas del GAL, y esas propias víctimas, sin obligar a nadie a que estuviese en esos espacios, reconocían espacios comunes de dolor y no creaban ningún problema entre cuando se habla de todas las víctimas, porque era hablar de todas y de cada una de las víctimas. Es decir, no había suma para difuminar, no, había cada una con su realidad y con su especificidad. Ha habido esos secuestros restaurativos también desde la decisión individual de víctimas, aceptar juntarse, dialogar con personas, en algunos casos sus victimarios, sus verdugos directos u otras personas que han participado en la estrategia terrorista. Y bueno, pues, y en este caso, poner en la práctica ese reconocimiento del daño causado en primera persona, ¿no? Yo creo que son ejemplos que, vuelvo a repetir, las víctimas no estaban obligadas a hacerlo, pero que lo han hecho, ¿no? Y en esa línea no estaban obligadas. Para mí, yo defiendo también el concepto de reconciliación de la sociedad hacia las víctimas. A mí no me gusta el término de reconciliación, de poner una foto entre la víctima y el verdugo, que probablemente es la foto bonita de la qué reconciliación, qué bien. Yo creo que nos queda más en el deber de la sociedad, es decir, tenemos que trabajar una reconciliación de la sociedad hacia las víctimas. Las víctimas tenían que quedarse ahí, no tener que hacer nada, tenían que ser simplemente receptoras de acciones, de mensajes, por supuesto, en primer lugar, y de acciones de solidaridad y de reconocimiento. Y eso no se ha dado en la medida suficiente. Y yo creo que todavía tenemos ejemplos de que eso no se sigue dando. Y un ejemplo que es muy reciente, que yo creo que puede ilustrarlo, es el tema de los homenajes, que todavía hemos estado sufriendo en la época reciente. Y el mensaje que daba, no, es que los homenajes es una ofensa hacia las víctimas, por supuesto, pero tenía que ser, los homenajes es una ofensa hacia la sociedad. Eso es lo que tendría que ser, y la sociedad responder. Y en cambio, pues han sido incluso las propias víctimas, la COVITE, la Fundación Fernando Buesa, desde Gogoan también hemos intentado impulsar ahí, las que, bueno, pues hemos intentado dar mensajes de que eso no tenía que ser, que obviamente era una ofensa, pero que tendría que ser la sociedad la que tendría que llamar la atención de que eso no podía ser así, ¿no? Y en este también discurso que hay sobre las víctimas, hay algo que también creo que es un intento continuo de eludir responsabilidades, ¿no? Y yo lo plasmaba también con el ejemplo de resta de responsabilidades. Es decir, que en este caso, pensando fundamentalmente en todo el entorno que ha justificado la violencia, en todo el entorno de la izquierda abertzale, sigue haciendo un intento continuo de a ver cuánta responsabilidad le puedo achacar al otro. Obviamente que hay elementos para achacarlo con todo el tema del GAL, evidentemente es un elemento que hay que trabajar también el reconocimiento, pero eso la izquierda abertzale intenta siempre continuamente a ver cuánto le puedo achacar al otro para ver cuánto de poco tengo que hacer yo mi ejercicio de responsabilidad, ¿no? Es decir, ver como ese balance de cuánto yo establecer ese equilibrio, si yo le puedo echar esto al otro, eso es algo que me puedo restar yo, ¿no? Entonces, en ese continuo ejercicio de resta de responsabilidades es algo que clama al cielo, ¿no? Es decir, teníamos mensajes hace poco del homenaje en el que el partido de la izquierda derecha, H. Bildu, decía: somos el único partido que nos solidarizamos con todas las víctimas, ¿no? Ese mensaje de todas las víctimas, sin hacer ese ejercicio específico de responsabilidad de lo que tú has sido, de lo que tú has justificado, es algo que todavía queda camino por recorrer, ¿no? Por acabar, simplemente una mención, porque, bueno, pues sí me gustaría dejar luego tiempo, si podemos, a un tipo de pregunta. Otro elemento también que en el ámbito de la violencia que sí me gustaría detallar es el término violencia-persecución. Por ejemplo, violencia-persecución es un término que también generó Gesto por la Paz ante la necesidad de plasmar todo ese gran número de ciudadanos y ciudadanas que durante muchos años tuvieron que llevar escolta. Y llevar escolta significa tener tu libertad cercenada las 24 horas del día. Y llevar escolta por ser un periodista, por ser un juez, por ser un profesor universitario, por ser un político. Y no hay que buscar ninguna racionalidad a eso, porque esa racionalidad era la que intentaba supuestamente aplicar, obviamente que era todo lo opuesto a lo que es la racionalidad y la violencia, los que ejercían esa violencia, ¿no? Por tanto, ese es un elemento que también ha influido mucho, en el que también yo creo que la sociedad ha respondido a veces escasamente, ¿no? De no tener ese acompañamiento necesario a esas personas que iban con escolta, que había sensación de que una persona iba con escolta en una calle y esas personas que iban escoltadas notaban como personas conocidas, pues eludían e incluso el saludo y el contacto visual con esa persona. Y eso es algo que ha ocurrido, ¿no? O desgraciadamente las personas que llevan escolta decir: hoy no he salido de casa por no tener que llamar a mis escoltas para venir aquí. Eso, detalles, ha influido mucho en el día a día de muchas personas, ¿no? Simplemente por mantener una postura, una posición, ¿no? Gesto por la Paz también ha hecho, evidentemente, el planteamiento de la defensa de los derechos humanos para todas las personas.
Eso es algo que ha estado siempre muy en el origen de Gestos por la Paz. Desde ahí, por poner ejemplos, ya durante el año 94 hablábamos de la reinserción como un elemento que está incluso reconocido en la propia Constitución, es decir, no como algo extraordinario, sino como un elemento que se podría abordar desde esa sensación de respeto de los derechos humanos, y lo que había que aplicar incluso contra quienes ejercían la violencia era la aplicación de la ley, ¿no? Y en esa reinserción, pues ya incluso comentábamos criterios que siguen vigentes ahora, es decir, para nosotros los criterios era que se desvincularan de la organización terrorista, que hubiera un reconocimiento de los principios democráticos, que hubiera un reconocimiento del daño causado, y ya en aquel año 94 pues empezamos a trabajar este tipo de cosas. Como un elemento también a veces de ejemplo, propiciamos el acercamiento, porque la palabra acercamiento, pues, y no lo pongo con orgullo, sino lo pongo como elemento real, fue una palabra que creó Gesto por la Paz en la opinión pública, porque en aquel momento, de la parte de la izquierda abertzale, lo que procuraban era el reagrupamiento de los presos, es que estuviesen todos juntos, porque era en la situación en la que estaban. Y para nosotros no entrábamos en que estuviesen todos juntos o separados, sino que estuviesen más o menos cerca, porque el acercamiento sí que es un principio que está regulado en la ley penitenciaria. Por tanto, nosotros aplicamos el criterio, predíamos el criterio de la ley. Y aquí sí creo que tenemos también un déficit, que hemos situado elementos relacionados con todo el problema de la violencia como cesión, concesión, y cuando estamos hablando del acercamiento no es una concesión. Cuando estamos hablando de acercamiento no es poner en libertad a unas personas, no hay ninguna modificación en su cumplimiento de la pena. Únicamente estamos hablando del lugar donde se cumple. Por tanto, ahí muchas veces hemos jugado en el tema del palo zanahoria, buscar o no, de crear elementos como una victoria o una derrota, cuando, bueno, pues así no eran los elementos que creemos que puedan ser más apropiados. Y también una mención en este apartado, yo creo que también como ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. La vía de reinserción por las personas de la vía en Anclares, que también yo creo que es un elemento de poner en práctica el reconocimiento del daño causado. El reconocimiento del daño causado para ellos lo han hecho sinceramente, en algunos casos totalmente aislados de su entorno, de su contexto, y bueno, pues son ejemplos que dices, mira, pues si hay que pensar en cómo puede haber un proceso de reinserción, ese es un elemento que, a pesar de las enormes dificultades, pues se pudo llevar a cabo, y hubo unas personas que, en su parte, ejercieron la violencia, hicieron todo ese proceso de reflexión y de reconocer el daño causado directamente y reconocer el daño causado también por la organización en la que estaban involucrados en ese momento, como era ETA, ¿no? Y también un apunte de bueno, pues desde dónde lo hacíamos esto. Y comentaba que decía que era desde una perspectiva política prepartidista. Y ahí sí me gustaría hacer un matiz, porque bueno, en los inicios de Gesto por la Paz decíamos que era una organización prepolítica. Y pasamos de prepolítica a considerarnos que lo hacíamos de una perspectiva política prepartidista. Porque, como os comentaba, pues lo que nosotros hacíamos creíamos que tenía incidencia en la política, ¿no? En lo político, ¿no? Nos gustaba decir la política grande, ¿no? Y desde ahí, en esos análisis que realizábamos, pues lanzamos también algo que creemos que, bueno, pues que fue relevante y que también fue originario de Gesto por la Paz, que promulgábamos el análisis que nosotros llamamos de la separación de conflictos. Que realmente el primero que lo formuló fue Imanol Zubero, que yo creo que mucho conocéis, sociólogo, también miembro de Gesto por la Paz, que también participó y es una persona muy activa en todo lo que ha sido Gesto por la Paz y ha hecho grandes aportaciones, ¿no? Y en ese análisis de separación de conflictos nosotros planteábamos que la existencia de conflictos políticos en una sociedad plural como la vasca, que son naturales o que se pueden dar como en otras asociaciones plurales, en ese caso incluso del mundo occidental, la existencia de esos conflictos políticos no justificaba en ningún caso la utilización de la violencia. Que podían darse esos conflictos políticos, podían darse conflictos políticos de identidad, de sentirse una identidad española, identidad vasca, identidad vasco-español, navarro-vasco, navarro, es decir, que cualquier conflicto en el sentido de conflicto incluso no negativo, sino la palabra conflicto puede ser esa división en cuanto a cómo afrontar una realidad. Por la existencia de esos conflictos políticos no justificaba la utilización de la violencia, que la utilización de la violencia era el fruto de una decisión errónea, totalmente errónea y totalmente injustificada. Y por desgracia, durante muchos años aquí se ha planteado que había que resolver el conflicto político para acabar con la violencia. Luego, a continuación de mi intervención, hablará de El Carri, que bueno, mi buen amigo Joseba Ciolaza, a pesar de todo. El Carri era un movimiento que surgió, y luego él lo hablará, pero yo solamente voy a hablar del nombre. Movimiento por el Diálogo y el Acuerdo.
Y cuando surgió, defendía en su tesis, sobre el 83, movimiento por el diálogo, el acuerdo político para acabar con el problema de la violencia. Y en eso hemos estado durante muchos años. Es decir, se planteaba una visión de que, bueno, para muchas personas, mientras aquí tuviéramos un problema político, pues va a existir el problema de la violencia. Y afortunadamente hemos llegado al final de la violencia sin esa visión. Es decir, afortunadamente hemos llegado al problema de la violencia sin ningún tipo de concesión, sin ningún tipo de precio político. Y yo creo que eso es un elemento también destacable, incluso destacable para esos expertos internacionales de resolución de conflicto, para que lo analicen desde la perspectiva específica de lo que aquí ocurrió, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento destacable, ¿no? E incluso en el año 92-93, cuando lanzamos ese mensaje de separación de conflictos, realmente lo planteamos en un proceso de conversaciones de organizaciones sociales que hubo en aquel momento, que se llamó de Aránzazu a Maroño, propiciado por el CARRI, en el que cuando nosotros lo lanzábamos nos veían como marcianos, literalmente, como diciendo, eso suena muy bien en la teoría, pero en la práctica no. Es decir, hasta que no se acabe el problema vamos a tener siguiendo violencia. Y vuelvo a insistir en poner en valor que hemos llegado a eso sin haber hecho ningún tipo de concesión política, ¿no? Voy a intentar ajustarme al tiempo para... Vas muy bien. Sí, por eso, vamos. Vale, y por poner como elementos relacionados con esta, si se quiere, más incidencia política, incluso para nosotros lo que nos preocupaba durante muchos, por poner un poco un foco en unos años que fueron, yo creo que muy complicados, ¿no? Porque a veces la perspectiva, yo también recientemente cuando leía un libro de diferentes contribuciones, hacía un análisis sobre los años 80 en los que yo no había vivido, que incluso también me resultaban interesantes porque no los había vivido, ¿no? Yo ahora igual pongo en valor los años un poco preocupantes en los que hubo, si se quiere, esa ruptura de la unidad en el que tuvo incidencia en lo que fue la movilización, ¿no? Y por poner, que a veces cuando los ponía en orden, digo, hasta me sorprendía, ¿no? Cuando nosotros nos preocupaba ese planteamiento unitario y plural frente a la violencia, pues hubo un momento, fundamentalmente alrededor del año 2000, que eso se cuestionó, estuvo como bastante en peligro, ¿no? Y por poner fechas, el 12 de septiembre del 98 hubo ese acuerdo de Lizarra en que las fuerzas nacionalistas intentaban como defender una hoja de ruta para acabar con la violencia, en el que a continuación hubo una tregua de ETA, en el que ya para nosotros hubo una ruptura entre el nacionalismo y no nacionalismo muy preocupante en cuanto al tema de la convivencia, ¿no? Esa tregua finalizó en el año 99 y también se estaba viviendo esos escenarios de bastante preocupación sobre lo que es cómo afrontar, ¿no? Y por la incidencia que tenía en la movilización, os relato 4 manifestaciones que hubo entre enero y febrero del año 2000, para ver el contexto. Es decir, el 15 de enero del año 2000 se organiza una manifestación por la paz, ETA Parate, gobiernos de España y Francia, moveros, Euskal Herria tiene la palabra, que organizan las fuerzas políticas que en aquel momento estaban en el gobierno vasco, que eran el PNV, EA, Izquierda Unida. Vuelvo a leer el lema: por la paz, ETA Parate, gobierno de España y Francia, moveos, Euskal Herria tiene la palabra. Una sensación de, bueno, pues aquí todo hay que hacerlo, todo hay que moverlo, tal. Evidentemente era una manifestación ya de parte, es decir, que ya se rompía lo que era la unidad frente a la violencia. Eso fue el 15 de enero. El 29 de enero, Gesto por la Paz organiza su tradicional manifestación anual para el aniversario de la muerte de Gandhi, en el que creo que por primera vez no hubo esa presencia unitaria de todas las fuerzas políticas. En el caso, el Partido Popular no fue, el Partido Socialista mandó una representación que no conseguimos identificarla, pero hubo esa ruptura de esa unidad, ¿no? El 19 de febrero hubo en San Sebastián la manifestación de Basta ya por la libertad, ETA Camporá. Luego, que evidentemente yo no voy a hablar por el nombre de otras organizaciones, pero sí ya también por diferenciarse, es decir, eran organizaciones que obviamente tenían toda su legitimidad, pero también realizaban un análisis diferente al nuestro. Nosotros defendíamos que podía existir ese espacio prepartidario en el que
las diferentes fuerzas políticas se reconociesen mutuamente para estar en contra de la violencia, que es un espacio político prepartidario que es anterior a las lógicas disputas de las diferentes fuerzas políticas, y eso, pues bueno, pues estas organizaciones ya veían que había que matizarlo, que no era así, ¿no? Y luego, el 26 de febrero, hubo en Vitoria la manifestación contra el atentado de Fernando Buesa y de Jorge Díez. Y en esa manifestación, el 26 de febrero, que yo creo que es como una de las fotos, en el que hubo dos manifestaciones. Por una parte, dos manifestaciones oficiales, las personas que apoyaban al Lehendakari con frases del Lehendakari Aurrerá, en una manifestación que supuestamente era para mostrar el rechazo a un atentado, y luego, por otra parte, las personas que, evidentemente, las fuerzas políticas que estaban arropando, en este caso, a la víctima, el Partido Socialista y el Partido Popular. Y en aquel caso, incluso nosotros desde Gesto por la Paz, que también tuvimos una decisión que nos costó tomarla y que puede ser criticable, nos pusimos en medio de las dos manifestaciones diciendo, y con una pancarta que a veces sale, que para nosotros era muy gráfica, ¿qué país queremos construir si contra el asesinato no vamos juntos? Y no os quiero poner el foco en Gesto por la Paz, quiero poner el foco del elemento de preocupación de aquel momento estábamos viviendo en cuanto a la lucha contra la violencia. Fueron momentos en los que nosotros lo vivimos con enorme preocupación. Y ya digo que todo esto se junta a estas 4 manifestaciones en 2 meses del 2000, ¿no? Yo creo que en los últimos años de la violencia sí se recompuso en gran medida ese espacio prepartidario de la lucha contra la violencia, y bueno, pues nosotros en cierto modo nos congratulamos que eso fuese así, pero también en toda esa trayectoria también hubo momentos complicados en la que la movilización, porque al final la movilización era un recurso, para nosotros esa movilización era un recurso para toda la sociedad, y en algunos momentos se utilizó también como un recurso partidario para establecer las lógicas disputas partidarias, ¿no? Y, por ejemplo, por poner una incidencia en esto, por poner ejemplos claros, Carlos Martínez Gorrerán, que fue una persona muy activa en el movimiento Basta Ya, escribió un libro que era Movimientos Cívicos de la Calle, Movimientos Cívicos, de la calle al Parlamento, con toda legitimidad, pero para ellos su movimiento político, su movimiento social, podía tener una traslación a un partido político, al Parlamento, vuelvo a decir legítimo, pero presentaba un análisis diferente. Ellos se consideraban movimientos cívicos por establecer diferencias, es decir, no se consideraban movimientos pacifistas. Ellos, su catalogación era como movimiento cívico. Por tanto, en el sentido de que presentábamos análisis diferentes, pero, en cierto modo, se estaba utilizando el mismo recurso de la movilización contra la violencia, ¿no?, como elemento para ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y sí me gustaría, pues, acabar con 2 pinceladas en cuanto a 2 elementos que sí me gusta mencionar, el final de ETA, ¿no?, y el papel de la sociedad vasca, que puede recoger un poco todo lo anterior, ¿no? Para mí lo ocurrido aquí, y aquí es nuestro problema, no es comparable a otros conflictos internacionales de los que estaban en juego las condiciones básicas de vida y de subsistencia para gran parte de la sociedad, o se da una quiebra total en la sociedad en cuanto a la convivencia. Aquí, en ese sentido de aquí, a pesar de la violencia, y es trágico decirlo, se ha vivido relativamente bien. Claro está, si no te tocaba esa parte directamente de ser víctima o de posible amenazado, ¿no? Es decir, que me gusta decir que casi hemos vivido un conflicto en el estado de bienestar, sin intentar hacer análisis del estado de bienestar, que es otro tipo. Pero hemos vivido un conflicto internacional, en el mundo occidental, dentro de un estado de bienestar, ¿no? Y, por tanto, esos son los patrones como se ha regido. Y el final también yo creo que ha estado influenciado, ha sido así, y para mí a veces es paradójico porque se han intentado aplicar fórmulas externas que para mí aquí han sido un fracaso, es decir, han fracasado en sí porque han sido intentos de ajustar cosas que no tenían mucho sentido, ¿no? Y en ese sentido es donde se establecen ese tipo de escenificaciones para Ayete, escenificaciones para la entrega de las armas, para decir que hemos cerrado, es decir, que ETA continuamente ha intentado como poner en valor lo que para ellos eran como elementos que podía poner encima de una mesa de negociación, que históricamente ha sido el primero, el dejar la violencia, era como su fuerza para poder sentarse delante de un Estado y supuestamente intentar hablar contra un Estado, ¿no? Acabar la violencia. Luego, casi de forma hasta cansina, era el elemento de la entrega de las armas. Cuando yo a veces comentaba conmigo, mira, es que yo no quiero ver las armas, yo no quiero ver ninguna foto de las armas de ETA. Para mí ver la foto de las armas de ETA es el elemento más trágico de lo que estoy pensando en las víctimas que ha generado. No es algo que
que aquí encaje, probablemente está asociado a esos conflictos internacionales en los que se entregaban unas partes, unas armas de unos o de otros. Y luego el final, cuando otra vez, pero yo no habíais dejado, no, la foto ahora sí es el final, ¿no? Y casi, si no fuese trágico, hasta es cómico. Es decir, yo ahora sigo viendo esa foto de los encapuchados hablando del final, que cuando la gente joven lo vea, dirá, ¿eso qué es? ¿Qué serie cómica es? Y es trágico, es decir, es tragicómico, pero es así, es decir, es absolutamente trágico lo que hemos vivido aquí, ¿no? Y se dan esas paradojas de esos mediadores que al final, pues si han hecho algún tipo de mediación, probablemente haya sido esa mediación que es necesaria entre ETA y esa parte de la izquierda adversaria que quería dejarlo, no esa mediación internacional que se podía pensar en tal, ¿no? Es decir, eso es lo que ha supuesto. Aquí no ha habido ningún acuerdo de paz en cuanto a un texto, que este es el acuerdo de paz, ¿no? Y a mí me sorprendía, y sin ser expertos, y no quiero ser expertos, pero una noticia de hace meses, que en Irlanda del Norte la formación del gobierno en Irlanda del Norte sigue dependiendo de lo que se firmó en el acuerdo de Viernes Santo, que tengo aquí la fecha de 1998, en el sentido de que hay una obligación de que hay que establecer una determinada coalición, que puede estar bien, es decir, no entro en el contenido, sino que la voluntad política de los irlandeses del norte a día de hoy, en el 2022, está condicionada por su historia de violencia que supuestamente se firmó en el 1998. Pues a mí eso reconozco que me sigue chirriando enormemente, ¿no? Yo muchas veces digo que al final, en toda esta historia de la violencia, es como decir, el rey iba desnudo. Por mucho que intenten escenificarlo, la violencia es pura violencia, ¿no? Y un elemento preocupante en también estas paradojas, la irrupción de estos entusiastas del proceso de paz cuando la paz ya ha llegado, que es así. Es decir, ha habido asociaciones que supuestamente se dicen que trabajan por la paz, por el proceso de paz, y han aparecido cuando ya no tenemos violencia. Pues qué paradoja, qué paradoja. Es decir, y eso, y hace poco además veía, es especialmente sangrante en Iparralde, es decir, Martín Alonso, un estudioso del tema, hacía el estudio de que hay 26 asociaciones de apoyo al mundo de ETA y ninguna de apoyo a las víctimas en Iparralde, y sigue siendo esa visión continua todavía de unir el conflicto político, es decir, que están esperando a que se acabe el conflicto político para decir que hemos acabado con el problema de la violencia. A mí, por ejemplo, el tema del proceso de paz, yo tampoco lo utilizo, no me gusta, es decir, no es un proceso de paz. Aquí solo podríamos llegar a la paz desde el puro desistimiento, que era como afortunadamente hemos llegado, ¿no? Y para acabar, que vuelvo a la sensación, el papel de la sociedad, ¿no? Yo ya he comentado que hemos vivido un conflicto dentro de una sociedad occidental en la que la mayoría ha sido indiferente. Me ha alegrado mucho verle a Íñigo Pascual, hijo de Ángel Pascual, que está aquí. Íñigo está aquí, Ángel Pascual, ingeniero de la central nuclear de Lemoniz, que fue asesinado por ETA el 15 de mayo del 82 en Bilbao. Se hicieron un homenaje el sábado pasado en Bilbao poniendo una placa en el lugar donde el atentado. Y Íñigo decía que tanto mal es la violencia como la indiferencia. Y eso ha sido así. Yo digo que mucha parte de la sociedad ha tenido miedo a tener miedo. Es decir, se ha situado en ese plano de espectador para no tener que afrontar, para decir que bueno, pues, iba con otros, para decir bueno, que estaba incluso metido en esa rutina. Y esa sensación yo creo que es algo que tenemos que estar ahí y reflexionar, ¿no? Y para tener esa sensación también esto es una frase de Imanol Zubero que decía que la sociedad, cualquier sociedad, reacciona más importante a actos extraordinarios que a actos ordinarios. Incluso en la violencia ha habido muchos actos ordinarios. Evidentemente también ha habido actos extraordinarios, que todos tenemos en la cabeza el atentado trágico de Miguel Ángel Blanco, pero también ha habido muchos elementos ordinarios. Y os voy a leer un parágrafo que recogía una noticia de un atentado. El agente Daniel Villar Enciso puso en marcha su coche en Basaure para dirigirse a su trabajo y se produjo una explosión ocasionada por una bomba lapa adherida a los bajos de su vehículo. Testigos presenciales señalaron que Daniel, con gravísimas heridas y rodeado por las llamas, pidió auxilio moviendo los brazos. Es periódico, es decir, no estoy inventando, es la crónica del periódico. 3 jóvenes lograron sacarlo del amasijo de hierros y lo colocaron en el suelo a la espera de que llegara una ambulancia. Su agonía duró 35 minutos. Su mujer, al oír la explosión, bajó corriendo. Él, mientras agonizaba, rogaba que no le dejaran verle así. El policía fue trasladado al hospital de Cruces, donde ingresó todavía con vida. Sin embargo, los esfuerzos realizados por los servicios de urgencia por los animales resultaron infructuosos, dadas las graves lesiones internas y quemaduras que sufría. Pues esto ocurrió el 5 de septiembre de 1997.
2 meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Esto también ha ocurrido, es decir, y esto también es el elemento que tenemos que tener en la memoria. No, por mucho que esté rutinizado, no podemos olvidarnos de estas cosas. Y un último mensaje que también se decía en la presentación: lo que es clave, lo que ha sido clave, lo que sigue siendo clave es la deslegitimación de la violencia. El insistir que la existencia de la violencia no ha tenido ningún tipo de justificación, contextualización, explicación. Hace poco todavía conversaciones me decía, bueno, yo es que no iba a las concentraciones por matices. A mí me resultan eso justificaciones, es decir, no es una cuestión de matices, era una cuestión, desgraciadamente, de vida o muerte. Por tanto, ese ejercicio de deslegitimación de la violencia es algo que nos sigue tocando a todos y sobre lo que tenemos responsabilidad. Y esto es un poco lo que os quería contar y, bueno, si podemos hacer algunas preguntas, encantado de responder a vuestras cuestiones. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Creo que merece un aplauso.